Dios les bendiga, hermanos, en este jueves. Les pido que me tengan aquí un poco de paciencia. Mano, ¿me puedes prestar tu teléfono? Mamá, ahorita te lo entrego de volada. Préstamelo tantito, es que quiero buscar algo. Es que estoy grabando en vivo. Préstamelo tantito, ahorita te lo regreso. Ah, ya lo encontré, ¿no? Ya no. Ya encontré la cita. Estaba buscando la cita que voy a predicar ahorita. Se me olvidó anotarla y no la tenía, pero ya la encontré. Dios les bendiga, hermanos, en este jueves, hermanos. Hoy, gracias al Señor, hermanos, pudimos tener un tiempo para poder alabar al Señor. Para alabar al Señor, hermanos. Y sean todos bienvenidos en en vivo que estamos transmitiendo hoy jueves 8 de octubre del año 2020, hermanos. Espero y todos estén bien y hayan pasado una semana de prosperidad, una semana donde hayan sido bendecidos por Dios, hermanos. Y puedan terminar la semana de la mejor manera, hermanos. Ya mañana ya es viernes y ya se termina ya la semana. Y podamos congregarnos, hermanos, en el templo, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, que se llama, hermanos, Maranatha, Él viene otra vez. Esta alabanza nos habla acerca del regreso de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos anhelan el regreso de Jesucristo? ¿Cuántos anhelan que Jesucristo regrese por su iglesia? Cantemos esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor. Se llama Maranatha, Él viene otra vez. Cantemos con todo nuestro corazón, hermanos. Que esta alabanza pueda llegar hasta la presencia del Señor. Al igual que un parpadear, Él vendrá como ladrón en la noche volverá. Su gloria en las nubes sí veremos. Maranatha, Él vendrá, volverá. Maranatha, 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 ya viene Jesús otra vez. Maranatha, 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 viene ya, viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Te encuentras listo, de tu vida es Cristo el Señor.
viene otra vez, hermanos. Jesucristo viene otra vez por su iglesia. ¿Está preparado? ¿Está listo? Porque Él viene otra vez. Al igual que un parpadear, Él vendrá. Como ladrón en la noche volverá. Su gloria en las nubes sí veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Maranata, Maranata, Maranata. Viene Jesús otra vez. Maranata, 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 Maranata. Viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Él viene otra vez, hermanos. Viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Así, hermanos, cantaremos una alabanza también muy conocida por algunos hermanos que se llama Aleluya. Aleluya, 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 de
es el Señor. Gloria al Cordero. Aleluya. Amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, hermanos, con esto daremos comienzo a la santa palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento de alabanza y de glorificación a tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, que estuvimos alabándote, Señor, que estuvimos cantándote, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Porque tú dices, Señor, que debemos de cantarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, que debemos de seguirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra, y gracias porque tenemos este libro, Señor, la palabra del Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pido que este momento sea de edificación y no de no edificación, Señor. Que pueda edificar a la vida de cada creyente y de cada cristiano, Señor. Dice que tu palabra llega hasta lo profundo del corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, yo los invito a que abran la palabra de Dios. A que abran la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozáis por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, en la revelación de su gloria, y os gocéis con gran alegría. El tema de hoy es padeciendo como cristianos, hermanos. Padeciendo como cristianos. Hermanos, en el tiempo donde estaban los primeros cristianos y estaban los apóstoles, hermanos, en ese tiempo, hermanos, había una gran persecución contra la iglesia de Jesucristo, hermanos. Había un emperador llamado Nerón. Este emperador fue el emperador más malvado. Fue el emperador que fue contra los cristianos, hermanos. Este emperador, hermanos, le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían quemado algo que ellos no habían cometido. Y por esa razón que fue que se originó esta persecución contra los primeros cristianos. Este emperador que era hasta el mismísimo diablo, porque persiguió a los hijos de Dios, a los cristianos, hermanos. Pero el Señor nos dice en su palabra que íbamos a padecer como cristianos, como hijos de Él, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué padecemos como cristianos, hermanos? ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la palabra de Dios, hermanos. El mundo aborrece la palabra de Dios, hermanos. El mundo siempre va a aborrecer la palabra de Dios. Y siempre por la palabra de Dios, siempre va a haber división por causa de la palabra de Dios. Por eso Jesús nos decía en su palabra que Él nos enviaría como ovejas en medio de lobos, hermanos. En medio de lobos. A veces, hermanos, no es fácil la vida cristiana, hermanos, porque a veces pasamos por en medio de lobos, hermanos. A veces padecemos como cristianos, hermanos. Pero la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, el Señor nunca dijo que la vida cristiana sería fácil, hermanos, sino al contrario, el Señor nos dijo en su palabra que estaríamos en medio de ovejas, estaríamos en medio de lobos, hermanos. Nosotros somos las ovejas y los lobos son las personas de este mundo. Siempre, hermanos, hay causa de división por causa de la palabra de Dios, hermanos.
Podemos ver cómo el sumo sacerdote Anás y Caifás le decían a los apóstoles: ya no queremos que sigan esparciendo ese mensaje de Jesús, ya no queremos que más se predique ese mensaje. Pero que el apóstol Pedro le respondió al sumo sacerdote, a Anás y a Caifás, le dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, por causa de la palabra de Dios, siempre van a querer, hermanos, el diablo va a querer destruirnos, hermanos, porque el diablo no quiere que se lleve el mensaje de salvación, hermanos. El diablo quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios, hermanos. Y siempre, hermanos, por ser hijos de Dios, vamos a padecer, hermanos, por causa de la palabra de Dios, hermanos. Y por eso el apóstol Pedro, hermanos, les decía a estos cristianos de este tiempo de la edad primitiva, decía: no os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos. Hermanos, muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por la prueba, hermanos, si realmente somos de Dios o no somos de Dios, hermanos. Podemos ver todo lo que pasó en la vida de Job, cómo Dios probó a Job, lo pasó por el oro refinado, hermanos. A veces vienen pruebas durísimas a nuestra vida, hermanos, pruebas duras, hermanos. Y a veces, hermanos, es ahí cuando nuestra fe se tambalea, porque vemos las situaciones difíciles y queremos dejar el camino de Dios, porque pensamos: ¿por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Porque Dios permite que pase estas cosas en mi vida. Dios nunca dijo que la vida cristiana sería fácil. Si los primeros cristianos pasaron por situaciones difíciles y por causa de la palabra ellos pasaron esas cosas, ¿por qué nosotros no vamos a padecer por las mismas cosas que ellos padecieron? Esto también, hermanos, aplica, hermanos. Aplica porque muchos enseñan que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación o por la tribulación, como le quieran llamar, porque son dos eventos, hermanos. Pero si los primeros cristianos padecieron por persecución, padecieron por muerte, fueron echados a los leones, ¿por qué nosotros no vamos a padecer como ellos? ¿Por qué el cristiano de ahora piensa que puede tener la vida fácil? Puede tener la vida fácil, que porque es hijo de Dios piensa que no va a tener problemas, que porque piensa que es hijo de Dios piensa que no van a venir pruebas. Pero cuando tú estás con Dios van a venir pruebas a tu vida, van a venir pruebas duras, pero a pesar de esas pruebas tú tienes que mantenerte firme a obedecer a Dios. A pesar de esas situaciones difíciles que a lo mejor tú estás atravesando, tú tienes que mantenerte fiel a Dios. Así como los primeros cristianos, que a pesar de que ellos fueron echados en esos leones, a pesar de que ellos fueron torturados lentamente en sus cuerpos, ellos dieron su vida por Jesucristo. No les importó dar su vida por Dios, porque ellos amaban a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente, hermanos. Ellos sí amaban a Dios. Que no les importó dar su vida propia por Jesús. La vida cristiana siempre van a venir tropiezos y permitidos por Dios, porque ninguna cosa sucede sin que Dios no es quien ninguna cosa sucede, en ninguna hoja se cae, sino porque Dios es que permite que pase esa cosa, que pasen esas situaciones para probarnos. Muchas veces decimos: es que Dios no prueba, porque dice que Dios no tienta a nadie. Hay un versículo en Santiago que dice que Dios no tienta a nadie. Una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Claro que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba nuestra fe. ¿Quién dice que Dios no prueba nuestra fe? Si los primeros cristianos fueron probados, ¿por qué nosotros no vamos a ser probados? Y dice el apóstol Pedro: no os sorprendáis por lo que está pasando, iglesia. El apóstol Pedro le decía a la iglesia: no os sorprendáis, le decía a la iglesia primitiva, porque el apóstol Pedro sabía que estas cosas iban a pasar, hermanos. Porque el Señor le dijo en su palabra
que Él los enviaría como corderos en medio de lobos. Y esto, hermanos, que no les sorprende, hermanos, si de repente empiezan a perseguir a los cristianos, o si de repente empiezan a prohibir reunirse en las iglesias. No les sorprenda eso en ninguna manera, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos iban a perseguir a la iglesia de Cristo, y han tratado de destruir a la iglesia de Jesucristo, pero no han podido, porque el Señor dijo que aunque quisieran destruir su iglesia, aunque quisieran destruir a la iglesia de Jesucristo, no iban a poder. Porque lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no va a permanecer. Y la iglesia de Jesucristo es de Dios, y entonces lo que es de Dios no va a ser destruido. Aunque intenten destruirlo, no va a ser destruido. ¿Quién dijo que el cristiano no es probado? ¿Quién dijo que el cristiano no pasa por dificultades? Muchos piensan que venir a la iglesia, piensan que ya no van a tener problemas, piensan que ya no van a pasar por necesidades. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, van a venir muchos tropiezos. Por eso dijo el Señor, decía el Señor en su palabra, que hay de aquel por el que vienen tropiezos, hermanos. Hay de aquel por el que vienen tropiezos, porque en la vida cristiana siempre van a haber tropiezos, para que usted se aleje de Dios. Y a pesar de que usted está pasando por dificultades difíciles, a pesar de que usted está pasando por tropiezos o cosas difíciles en su vida, eso no debe de ser motivo para que usted se aleje de Dios. Al contrario, esos problemas por los que está pasando, o situaciones difíciles por los que está pasando usted, o si usted ha padecido por predicar el evangelio de Jesucristo, no es motivo para que usted se desanime o usted se aleje de Dios, sino es motivo para que usted se goce. Así como Cristo padeció en la cruz por nuestros pecados, nosotros también tenemos que padecer. Si Jesucristo padeció en la cruz, si los primeros cristianos padecieron en la antigüedad, en la edad primitiva, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por pruebas o situaciones difíciles? Amén. El Señor prueba nuestra fe, hermanos. El Señor prueba nuestra fe como el oro refinado, hermanos. Hermanos, así como el oro tiene un proceso, hermanos. Porque muchos piensan, a lo mejor algunos piensan que el oro nada más va y se saca de la mina y ya el proceso del oro ya quedó. No, el oro tiene un proceso, hermanos. Tiene un proceso. Primero, hermanos, lo que se hace del oro, se saca, sabemos que se saca de unas minas, de unas cuevas, y luego el oro tiene un proceso. Lo primero que se hace con el oro, se aplasta, se aplana y se hace como polvo. Tiene varios procesos el oro, hermanos. No crean que nada más se va a la mina y se saca ya el oro y ya está. No, el oro tiene un proceso, hermanos. Es refinado. ¿Por qué? Porque es refinado el oro. Porque el oro tiene diferentes tipos de metales. No solo tiene oro, sino tiene plata, sino tiene cobre. Tiene muchos tipos de metales, hermanos. Y una manera como la cual se separa el oro, hermanos, es por medio de ácidos, hermanos, de químicos que se le echa para que se pueda sacar las impurezas, se pueda sacar el oro puro, y se pueda sacar el metal, el cobre, todo lo que tenga esa piedra, esa roca. Son como rocas, hermanos, el oro. Y así como el oro, hermanos, así como el oro se prepara, así como el oro es pasado por el fuego, así nosotros, hermanos, somos pasados por el fuego. Así la iglesia primitiva, hermanos, también fue pasada por el fuego. La iglesia primitiva pasó por muchas pruebas difíciles. Ese fuego, hermanos, representan pruebas difíciles que a veces vienen porque somos cristianos, hermanos. El Señor dijo que cuando estemos en este mundo, hermanos, dijo que el mundo nos iba a odiar,
y que nos iba a odiar porque nosotros no somos de este mundo. Porque si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos de este mundo, entonces el mundo no nos ama y no nos quiere, hermanos. Por causa del evangelio, hermanos, a veces también padecemos como cristianos. A veces muchas personas dicen que padecen, pero realmente no saben lo que es padecer por Cristo. Realmente no saben lo que es padecer por Cristo. Los primeros cristianos padecieron porque ellos, hermanos, ellos sí eran verdaderos cristianos. Fueron pasados por el fuego, hermanos. Fueron llevados a los leones, a los coliseos. Y a ellos no les importó dar su vida por Jesucristo. No les importó dar su vida. Ellos no tenían miedo al dar su vida porque ellos amaban a Cristo. Y nosotros nada más pasamos por una situación así bien pequeñita y ya nos andamos quejando. Nada más pasamos por una situación de enfermedad y ya nos andamos quejando. Y estos cristianos pasaron por situaciones mucho más difíciles de las que usted ha pasado. Usted pasa por alguna enfermedad y ya se está quejando. Se enferma y ya pierde la fe. Y no, cuando usted está en situaciones difíciles, no es para que usted pierda la fe o esté desanimado, no, sino es para que al contrario su fe se fortalezca aún más en medio de las pruebas difíciles y en medio de las situaciones malas, hermanos. Pero que usted pasa por alguna enfermedad y está ahí todo desanimado. No es para que usted se desanime, sino para que usted se goce en las tribulaciones. Por eso dice el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hermanos. ¿Quién dijo que tú no ibas a padecer como cristiano? ¿Quién te dijo eso? Jesucristo dijo que como cristianos vamos a padecer por causa de la palabra de Dios, hermanos. Y no solo por la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces padecemos, hermanos, por muchas cosas, hermanos. A lo mejor usted dice, es que es una cosa diferente, hermanos. Una cosa es enfermarte y otra cosa es que tú padezcas por la obra de Dios. Pero también son pruebas que vienen a la vida del cristiano. A veces Dios permite que tú te enfermes para probar si realmente tú tienes fe en Él aún en medio de la enfermedad. Porque muchos cristianos pasan en medio de alguna enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasan por el medio de una enfermedad? De vez de que su fe crezca más aún, su fe decae más y se alejan de Dios. Porque dicen, ¿por qué permite Dios esto en mi vida? ¿Por qué permite Dios que me enfermo, me pase esto? Dios tiene un propósito en todas las cosas que suceden. Sabemos que esto no es padecer por Cristo, pero es una prueba, hermanos, que a veces viene a nuestra vida para ver si realmente amamos a Dios o no amamos a Dios aún en medio de la prueba. Porque usted puede ver que cuando vienen situaciones difíciles, a veces ya nos queremos alejar del camino de Dios. Y solo pasamos por cosas pequeñitas. Imagínense en estos cristianos que pasaron por situaciones más difíciles que nosotros. Si usted estuviera en el lugar de ellos, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera negado la fe en Cristo o hubiera permanecido? Y es a lo que yo quiero llegar, que aunque usted pase por situaciones difíciles, por enfermedades y por muchas cosas, usted debe de mantenerse firme y debe de mantener su esperanza y su fe aún en medio de las situaciones difíciles. A Él sea la honra y la gloria, hermanos, aún en medio de las tribulaciones. Y están equivocados aquellos que dicen, es que cuando tú vienes a Cristo, tú vas a tener prosperidad, tú vas a tener todo, porque tú eres un hijo de un rey. Entonces, porque tú eres un hijo de un rey, entonces tú no vas a pasar por ninguna situación difícil. Y eso es equivocadamente los que dicen eso. Porque Jesucristo dijo que en este mundo solo iba a haber tristeza. Solo iba a haber tristeza al cristiano. Pero dice que cuando Él venga, nuestra tristeza se convertirá en gozo, hermanos. ¿Y por qué causa el cristiano tiene tristeza en este mundo, hermanos? Por muchas cosas hay que el cristiano se desanima. Hay muchas cosas hay que el cristiano
como que su fe quiere decaer por muchas situaciones a veces difíciles que pasan en su vida, o porque a veces es menospreciado por ser cristiano. ¿Cuántas veces usted ha sido menospreciado por ser cristiano? ¿Cuántas veces en su trabajo usted por ser cristiano se han burlado de usted? ¿Cuántas veces se han burlado de usted y dicen, mira, ahí va el hermanito, ahí va el hermanito, el que se cree muy santo, el que se cree perfecto? ¿Cuántas veces usted ha pasado por humillaciones en algún lugar o por causa de ser cristiano? Pero no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Dice que el que se avergüence de Cristo en este mundo, Cristo se va a avergonzar de él cuando venga en su reino. Usted gócese si usted ha padecido por causa de Jesucristo, y si usted no ha padecido o solo ha pasado por pruebas, usted gócese en la prueba. Y si ha padecido por Cristo también, gócese porque ha padecido por Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha ido a evangelizar y hay muchas personas que no quieren nada con Dios, hermanos? Y a veces le cierran la puerta en la cara. A veces usted va a predicarles, a llevarles la esperanza que no avergüenza, que no da pena. Y usted es menospreciado por causa del evangelio. Pero déjeme decirle que usted ya tiene su recompensa y usted ha cumplido con Cristo por anunciar el evangelio. ¿Quién dijo que anunciar el evangelio iba a ser fácil? ¿Quién dijo que ganar almas es fácil? ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? Nada es fácil. Y si ellos sufrieron y si Jesucristo sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? No, hermanos, la vida cristiana no es como muchos la pintan, que la ponen en rositas, que la ponen fácil, pero no es fácil. ¿Cuántos que si decían ser cristianos hoy no están en donde deberían de estar, en la casa de Dios? Hoy muchos cristianos que antes eran cristianos ya no están en la casa de Dios, ahora están en el mundo. ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Vayamos a 1 de Pedro 1:17. Vayamos a Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. El 18 dice: por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ni unges tus ojos con delirios para que veas. Dice que el Señor que dice que compres oro refinado. Muchos hermanos en su vida espiritual, hermanos, no están viviendo como deberían de vivir. Por eso el Señor aconseja de que compres oro refinado. Así como el oro refinado, así debe de ser nuestra santidad, hermanos. Así debe de ser nuestra santidad. Así, hermanos, nosotros también pasamos por pruebas difíciles. El oro refinado también es una representación de las pruebas que vienen a veces a nuestra vida. A veces también por causa, hermanos, del evangelio padecemos. Pero ¿qué nos dice el apóstol el apóstol Pedro, hermanos? Nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, ¿qué debe de hacer el cristiano cuando padece por causa de Cristo? Dice: sino gozaos, hermanos. El cristiano debe de estar triste o desanimado por causa de padecer
por el evangelio de Cristo o por causa de que ha venido una prueba difícil a su vida. No, sino que debe de gozarse, hermanos. Debe de alegrarse por causa de ese sufrimiento que está pasando. Que estos sufrimientos que estamos pasando no se comparan a la gloria venidera que está preparada para nosotros allá en el cielo. Esta tristeza que tenemos hoy no se compara a las cosas celestiales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Estos sufrimientos pasajeros no se comparan a la gloria que tendremos allá en el cielo, hermanos. Así que si usted está pasando por una situación difícil, usted gócese en medio de la prueba. Y si usted ha padecido por ser cristiano, entonces usted gócese y alégrese, porque así como usted padeció, acuérdese que nuestro Señor Jesucristo también padeció en la cruz por nuestros pecados. Él padeció por nuestros pecados. Gócese en medio de las situaciones difíciles. Gócese por sufrir por causa del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Hermanos, debemos de ser participantes, hermanos, de ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron los padecimientos que Jesucristo sufrió, hermanos? Número 1, Él pasó por el quebranto, hermanos, por el dolor. Jesucristo experimentó el dolor, hermanos. ¿Y cuántas veces usted no ha experimentado el dolor, hermanos? Porque a veces vienen pruebas que usted siente que usted no puede con esa prueba tan difícil que ha llegado a su vida. A veces, hermanos, por causa del evangelio también viene quebranto, tristeza, hermanos, porque las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero usted no se ponga triste, usted no se desanime. Al contrario, si usted ha padecido por Cristo, usted debe de gozarse. Otra cosa por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció por causa de la palabra de su Padre fue de que no lo estimaron. ¿Cuántas veces usted también, así como Jesucristo, ha pasado de que usted va y anuncia el evangelio o quiere hablarle a alguien de Jesucristo, pero no le toman importancia, hermanos? A veces las personas le toman más importancia a otras cosas que ponerle importancia a la palabra de Dios, hermanos. Pero si usted, de una vez más le digo, si usted ha sufrido por causa del evangelio o ha pasado por pruebas difíciles, debe de alegrarse. El apóstol Pablo también pasó por situaciones difíciles. Y él a pesar de eso, él siguió predicando el evangelio en todas partes de Asia y en algunos lugares también, hermanos. Él nunca retrocedió. Él nunca dijo, ya me cansé de predicar el evangelio de Cristo porque estoy sufriendo mucho por causa de Cristo. No, el apóstol Pablo, él nunca retrocedió, sino al contrario, por causa de que estaba padeciendo por causa del evangelio de Jesucristo, él fue aún más a predicar el evangelio. Otras situaciones por las cuales nuestro Señor Jesucristo padeció, hermanos, fue azotado, fue angustiado, fue despojado, hermanos. Por todas esas cosas Jesucristo tuvo que pasar, hermanos. Y así nosotros, hermanos, nosotros también pasamos por muchas situaciones difíciles. Por ahí se ve realmente quién es el verdadero Hijo de Dios. Cuando vienen esas situaciones difíciles y usted, aún aunque está pasando por esas situaciones difíciles, aún mantiene su integridad y su fidelidad a Dios. Y mantiene ese gozo a pesar de que está pasando por algo que es difícil para su vida. Aunque usted esté pasando por alguna enfermedad, usted no debe de sentir desánimo o sentir de que Dios es el culpable de lo que le está pasando o que Dios tiene la culpa. No, sino al contrario, Dios permite esas situaciones que pasen en su vida para que usted busque más de su presencia.
y para que usted no sienta tristeza, sino al contrario, aún en las situaciones más difíciles usted pueda sentir el gozo de Dios. Nos dice, sino gozáis porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hermanos, si usted ha sufrido por causa del Evangelio de Jesucristo, usted es bienaventurado. Y si usted ha pasado por pruebas difíciles, usted es bienaventurado. Porque a pesar de la prueba que usted está pasando, usted ha mantenido su fidelidad a Dios. Ha mantenido su fe a pesar de esa enfermedad que usted está pasando. Usted ha mantenido su fe aún en Dios y ha mantenido su integridad. Así como Job, cuando pasó por una situación muy difícil en su vida, aún así Job mantuvo su integridad y él nunca blasfemó contra el nombre de Dios. Él se mantuvo fiel al Señor, hermanos. Usted es afortunado por causa de sufrir por el Evangelio de Jesucristo. Usted es afortunado por causa de pasar por esa prueba difícil. Ahí es donde nuestra fe se fortalece aún más. Cuando pasamos por pruebas, nos ponemos a pensar, hermanos, de que debemos de buscar más de Dios. Cuando usted pase por pruebas, busque más de Dios. Busque más el rostro de Dios. Y glorifica a Dios. Si usted está pasando por causa del Evangelio o por causa de alguna enfermedad, prueba que ha pasado a usted, debe de glorificar a Dios, aunque usted esté pasando por esa situación difícil. A lo mejor usted puede decir, es que usted no ha experimentado lo que yo he pasado. Es que usted no ha experimentado una prueba difícil. Por eso es que usted dice eso, hermanos. Pero yo también, hermanos, he pasado por muchas pruebas difíciles. Y aún así, aunque han venido pruebas difíciles, aún así yo he mantenido mi integridad. A pesar de haber pasado por muchas situaciones difíciles, hermanos. Así como los primeros cristianos, ellos mantuvieron su fidelidad a Dios aún en la muerte. Aún cuando estaban siendo comidos por los leones, hermanos. Ellos mantuvieron su integridad. Y ellos glorificaron a Dios aún en la muerte, hermanos. Aún en la muerte ellos pudieron sentir gozo. Ellos pudieron sentir gusto, placer por morir por Cristo. Porque dice el apóstol Pablo que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía que las cosas de este mundo él las tiraba como basura. Que a él no le importaban estas cosas de este mundo porque eran basura para él. Sino él buscaba las cosas celestiales. El apóstol Pablo no le importaban las cosas de este mundo. O no le importaba que su vida fuera puesta por causa del Evangelio. Decía que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él nunca tuvo miedo a la muerte, sino al contrario, sentía gozo y gusto, placer por sufrir por causa del Evangelio. Y así usted, si está pasando por una prueba de alguna enfermedad, usted debe sentir gozo, debe sentir placer aún en medio de la prueba. Usted debe de glorificar a Dios, debe de decirle al Señor, alabado seas tú, Señor, porque así como yo estoy pasando por esta prueba, tú moriste en la cruz por nuestros pecados, tú también sufriste como yo estoy sufriendo, como yo estoy padeciendo también. Alabado seas, Señor. Debemos de darle al Señor la honra, el respeto y la alabanza aún en medio de la prueba. El Señor se merece todo el honor y el respeto, toda nuestra alabanza aún en medio de la prueba. Así que yo le invito a que usted alabe a Dios y glorifique a Dios aún en medio de estas situaciones que usted ha pasado. Glorifique al Señor. Y en este momento le pido que usted cierre sus ojos y le diga al Señor, Señor, gracias por esta prueba que mandaste a mi vida. Porque yo sé que ahora que tú has mandado esta prueba a mi vida, mi fe en ti se ha fortalecido aún más. Y he podido crecer aún más, Señor. Gracias, Señor.
Y también si usted ha padecido por causa del Evangelio de Jesucristo, usted dele gracias al Señor. Porque somos bienaventurados aquellos que padecemos por causa del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Somos dichosos por sufrir por causa de Jesucristo, hermanos. Y si no digo que no hay odio contra el cristiano, hay odio contra el cristiano, hermanos. Pero su lucha no es contra los seres humanos, sino su lucha es contra Satanás. Ellos no se dan cuenta que están siendo utilizados por el diablo. Ellos no se dan cuenta, hermanos. Pero usted, aunque usted sea menospreciado por ser cristiano, usted gócese, porque está pasando por ser cristiano padecimientos. Así, hermanos, hoy, hermanos, pudimos transmitir este mensaje, hermanos, porque hoy tuve un día donde estoy trabajando. Me dieron 8 horas, hermanos, y pues aproveché y dije, voy a agarrar las 8 horas. Y gracias a eso, hermanos, es que he podido transmitir este mensaje que les estoy llevando hoy en este momento, hermanos. Así, hermanos, finalizamos con esta enseñanza bíblica y espero que usted se haya edificado, hermanos, y que haya aprendido cuál es el propósito de los padecimientos. A pesar de esas situaciones, usted debe de glorificar al Señor. Cantaremos un himno. Cantaremos himnos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos alabanzas. Ahora cantaremos un himno que se llama Haz lo que quieras de mí, oh Señor. Glorifica a Dios aún en medio de esta situación que está pasando. Y dile al Señor, por favor, Señor, levántame de esta cama y utilízame para tu obra, Señor. Cantaremos este himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Hermanos, el Señor, hermanos, el Señor quiere utilizarlo a usted para su obra. ¿Quién está dispuesto a ser usado por Dios? El Señor está buscando obreros para la mies, hermanos. Oremos al Señor para que envíe obreros a la mies. Y les doy gracias, hermanos, por poder haber visto este en vivo. Y espero ustedes se hayan edificado con esta enseñanza, hermanos, que es importante que aprendamos, hermanos, que aún en medio de las situaciones difíciles usted mantenga su fidelidad y su fe en Dios. Cantaremos otro himno más, hermanos, y con esto finalizamos, hermanos. Otro himno más para la honra y gloria de nuestro Señor. Se llama En la cruz. Así como nosotros
padecimos. Jesucristo también padeció en la cruz por nuestros pecados. Cantaremos este himno que se llama En la cruz. Herido triste a Jesús, dice, Él mostró su dolor. Para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino de Jesús. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir con Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Que yo no me lleve la honra ni la gloria, hermanos. La honra sea para el Señor Jesucristo. Así, hermanos, hagamos una oración. Los invito a que hagamos una oración e intercedamos, hermanos, por el mundo. Intercedamos por aquellos que todavía no han conocido del Evangelio de Jesucristo. Cerremos nuestros ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, por aquellos que no han conocido aún del Evangelio, por aquellos, Señor, que todavía no han conocido la verdadera paz, Señor, la verdadera paz que tú ofreces, Señor, en los corazones, Señor, que no es una paz que el mundo ofrece, sino es una verdadera paz, Señor. La paz, Señor, que cuando antes, Señor, nosotros éramos enemigos de la cruz, cuando antes, Señor, nosotros estábamos alejados, Señor, cuando antes, Señor, no éramos tu pueblo, Señor, pero ahora por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido reconciliados, Señor, hemos sido justificados, Señor. Gracias, Señor, por pagar el precio en la cruz por todos nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor,
que los que no han conocido aún de tu palabra, Señor, puedan conocer de tu palabra, Señor. Por aquellos que están enfermos, Señor, en sus camas, por aquellos que están en los hospitales, por los doctores, Señor, que están en los hospitales, Señor, por todos los que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, Señor, que tú obres en sus cuerpos, Señor, ellos puedan levantarse de esa cama, Señor, y que aún en medio de esta enfermedad que están pasando, que aún aunque están en esa cama, Señor, ellos puedan glorificarte como Job, Señor, que él dijo: Jehová quitó, pero Jehová dio, pero sea el nombre de Jehová bendito. Así como Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor, que no debemos de tener miedo a la muerte, que aún en la enfermedad debemos de glorificarte, aún en la persecución, Señor, que levantes una generación que te ame, Señor, una generación que te ame con todo su corazón, Señor, una generación que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Te pido, Señor, para que obres, Señor, en los enfermos, Señor. Tú dices que oremos por los enfermos y los enfermos sanarán. Yo creo que tu palabra es verdad, que solo dices que con que creamos todo se va a hacer, Señor. Que tú dices: mueva, si tú le dijeras a esta montaña: muévete, esa montaña se moverá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe. Señor, te pido por la sanidad de muchas personas que están enfermos, Señor. Te quiero pedir, Señor, por el hermano Andrés, Señor, por Patito, Señor, por Bella, Señor, por todos aquellos que estén enfermos también en el hospital, Señor, de COVID, Señor. Para que tú puedas obrar, Señor, en sus cuerpos, Señor, y puedan levantarse y puedan glorificarte, Señor. Tú eres poderoso, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. En aquellos tiempos tú levantabas cojos, Señor. Tú sanabas a los mudos, curabas a los ciegos, Señor, porque tú eres el mismo de siempre, de ayer y por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Señor, y creemos, Señor, que ellos han sido sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, nos estaremos viendo de vuelta, hermanos, el sábado. Ya saben a qué horas, más o menos. El sábado es como a las 5 y el domingo es a las 9 a.m., hermanos. Así que Dios les bendiga, hermanos, y espero haya sido de edificación, y nos veremos en un próximo en vivo que yo estaré transmitiendo en mi página de textos bíblicos. Les pido que compartan esta página de textos bíblicos, para que no solo ustedes puedan llegar a ustedes, sino que pueda llegar a más personas, hermanos. Les mando saludos al hermano José García Yáñez y a mi tía Marta Mayorga. Dios les bendiga y espero haya sido de edificación. Dios les bendiga y bendiciones.